Bien, buenas noches, bienvenidos a Psicología Económica. Estamos en la semana número 13. ¿Ya? Recuerden que el trabajo académico se puede enviar hasta este domingo 27 de diciembre, ¿no? Para todos los cursos. Y si ustedes desean ampliar o mejorar su trabajo académico, también lo pueden hacer, ¿no? Recuerden, todo es el campus, ¿ya? El campus virtual. Bien, ¿alguna consulta, por favor, antes de iniciar? Le escucho, le escucho. Bien, continuamos entonces. A ver, hoy día vamos a trabajar con competencia perfecta. Ya hemos visto los casos de los diversos tipos, ¿no? de mercado que existen. Entonces, la competencia perfecta es uno de los mercados que puede explicar el comportamiento, ¿no? de los agentes económicos. Ya, vamos a anotar a Lázaro, ¿ya? Lázaro también está. Blas, ¿no? Sí, Ya está. Blas, Beatriz, Trigoso Diana, Lo Pinta Pilar y Lázaro Clelia. Ya. Muy bien, entonces, competencia perfecta, ¿no? Bueno, habían adelantado algunas características, ¿no? que tenía la competencia perfecta. Ahora lo vamos a detallar, ¿no? Detallar. Bueno, en el caso de competencia perfecta tiene que haber muchas empresas y los productos tienen que ser homogéneos, ¿ya? Homogéneos, homogéneos. Ahora tiene que haber muchos compradores y no tiene que haber restricciones para ingresar a la entrada. Es un mercado, bueno, algunos sostienen que es teórico, ¿no? Porque un mercado donde se cumpla, ¿no? específicamente estas características sería, digamos, un poco difícil, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos, por ejemplo, el mercado de los productos agrícolas sin procesar, ¿no? Cuando ustedes van al mercado y compran, por ejemplo, cebolla, papa, maíz, etcétera, ¿no? Sin procesar, ¿no? Entonces, cumpliría estas características, ¿no? Son productos idénticos, es decir, en otras palabras, no hay diferencia entre ellos, ¿no? Más aún, cuando usted compra, no viene con una etiqueta el producto, ¿no? No, y no hay tampoco influencia del vendedor sobre el precio, ¿no? Tiene que colocar un precio que sea acorde con el mercado. Claro, ¿no? No, no puede influir.
Ahora, otro ejemplo de este tipo de mercado podría ser, claro, de el arroz, por ejemplo, ¿no? Pero el arroz, digamos, ah, podría ser el arroz no embolsado, digamos, ¿no? No embolsado, porque basta que tenga un nombre y ya es diferente. Es como cuando tú vas, como compras quinoa, por ejemplo, ¿no? Quinoa a granel. El kilo te cuesta 8 soles. Pero si tú compras quinoa en bolsa que diga costeño, el medio kilo te cuesta 8 soles. O sea, por embolsarlo, ¿no? Y ponerle una marca, en este caso costeño, no te duplica el precio, ¿no? Duplica el precio. Porque el vendedor aduce, puede que son granos seleccionados, ¿no? Con garantía, con permisos de lijeza, etcétera, ¿no? Pero en realidad es el mismo, la misma quinoa. La única diferencia es que lo han embolsado. Pero embolsar ya te genera un precio distinto. Igual ocurriría con el arroz, ¿no? Porque también hay una diversidad de marcas, ¿no? Entonces, acá nos estamos refiriendo a productos de granel. O sea que no tienen marca, en otras palabras, ¿no? No, sí se entiende, ¿cierto? Por ejemplo, las frutas, pues, ¿no? Las frutas a granel, o sea que no estén embolsadas o importadas, etcétera, ¿no? ¿No? A eso nos referimos. Otro ejemplo de la podría ser la bolsa de valores, ¿no? En la bolsa de valores, ¿no? Como tú sabes, ahí se compran y se venden acciones de empresas. Lógicamente, las acciones tienen que ser de las empresas que cotizan en bolsa. No todas las empresas cotizan en bolsa, porque hay que cumplir ciertos requisitos para poder pertenecer a la bolsa de valores. Pero una vez que pertenezcamos, podemos ahí vender acciones. Y entonces los agentes que participan pueden comprar y vender acciones. Note que en ese caso, el precio de las acciones, el valor de las acciones, va a depender del mercado. Va a depender del interés que tengan los compradores, ¿no? El interés de los inversionistas. Si ven que la empresa promete y va a crecer en el futuro, entonces van a estar dispuestos a pagar más por esas acciones. Pero si por el contrario hay un problema con la empresa, tiene mala imagen, ¿no? Ha sido acusado de malos manejos, etcétera, el valor de sus acciones va a caer. Entonces los inversionistas estarían dispuestos a pagar menos. ¿No? En otras palabras, es el mercado el que fija el precio, ¿no? Esa es la característica de la competencia perfecta. El mercado es el que fija el precio, no el vendedor ni el comprador. Pero todos saben cuál es el precio. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Todos conocen cuál es el precio. El dólar también, por ejemplo, ¿eh? Claro, ¿eh?
Ahora, otra característica también es, aparte, ¿no? De que no pueden influir sobre el precio, ¿no? Como el caso del dólar, ¿no? Tú vas a comprar dólar, si tú compras una cantidad muy grande o una cantidad pequeña, igual va a ser el precio del dólar. Más aún, si tú compras una gran cantidad, no va a cambiar mucho el precio del dólar. O si tú vendes muchos dólares, no va a influir, ¿no? No cambia, en otras palabras. Entonces, otra característica importante es que el número de agentes, el número de elementos que participan es muy grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dólar, pues hay cuántos cambistas, cuántas agencias, ¿no? Porque en nuestro país no está controlado, ¿no? No hay intervención. En cambio, en otros países, ¿no? Por ejemplo, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, está regulado el dólar. Tú tienes ahí que indicar por qué motivo, justificar por qué quieres comprar dólares. O necesitas viajar, o necesitas hacer pago de importaciones. Y no todos pueden vender dólares. Y en cambio, en otros países, por ejemplo, Ecuador, que la moneda nacional, mejor dicho, el dólar es una moneda corriente. Todos los precios se expresan en dólares. O sea, cuando van a comprar o vender, es en dólares. Bien, esta casa también. Vamos a anotar, anotando la asistencia, ¿no? Rosa Angélica, Yucra, Pisado. Ya, muy bien, listo. Yo estoy anotando, no se preocupen. Blas, Trigoso, Lopinta, Lázaro, Yucra, Guisado, Casas. Ya está. No se preocupen. Ahora, pero recordemos que el objetivo de la empresa era maximizar el beneficio económico, ¿cierto? Entonces, en el beneficio económico está incluido el costo total, ¿no? En otras palabras, para obtener el beneficio tengo que restar a los ingresos el costo. Ya, aquí está en la fórmula. ¿Ve? Bueno, ya lo hemos visto, pero vamos a verlo con más detalle. El ingreso total resulta de multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, el valor de la venta de la empresa simplemente sería el precio por la cantidad. Ahora, ¿qué ocurre si tiene diferentes artículos? Entonces, hablaremos de un precio promedio. De un precio promedio. Igual con la cantidad, ¿no? Sería el total de unidades, ¿no? Total de unidades. A ver, vamos a poner este caso, ¿ya? Para que lo entiendan mejor. Miren, ¿ah? Del producto 1, el precio va a ser 10 y la cantidad va a ser 200. Ese sería el primer dato. Ahora, del producto 2, el precio va a ser 20 y la cantidad va a ser, por ejemplo, 300. ¿Cuál sería el ingreso total? Aquí me dice, ¿cuál es el ingreso total? Para obtener el ingreso total tengo que calcular cuánto ingresaría por el producto 1. O sea, multiplico el precio 1 por la cantidad 1. Después, el precio del producto 2 por la cantidad del producto 2. Y después esos dos ingresos los sumo. A ver, ¿cuánto se obtendría? A ver, por favor.
Solución. A ver, 8.000. 8.000, ¿cierto? Muy bien, buena respuesta. Tiene usted razón. Pero, a ver, yo lo voy a ver por otro método, ¿de acuerdo? Para llegar a la misma respuesta. Ya, mire, mire cómo sería el precio promedio. El precio promedio sería 15. ¿Por qué? Porque si yo sumo 10 más 20 sería 30. Entre 2 sería 15. Y la cantidad sería 500. ¿No? Cantidad de 500. Ahora multiplico. 500 por 15. A ver, ¿cuánto sería? 500 por 15. A ver, solución. Seis mil quinientos, ¿no? Ahí está.
Claro, ¿ve? Hay diferencia, ¿cierto? Porque mira, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el 10 está multiplicando ¿a quién? Está multiplicando a 200, ¿cierto? Claro. Y el otro era 300. O sea, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta el peso que tiene cada uno, ¿no? El peso, ¿no? O sea, el promedio ponderado en otras palabras, ¿no? Ya, sería así, mira, ve. Claro, ¿cuál es la diferencia? Ahí está, mira. El peso del primero, el peso del número uno, es 10 entre la suma de los dos, que sería 30, ¿ya? Y el peso del producto número 2, que es 20 entre 30, que viene a ser, ¿no? Que viene a ser la suma de los dos precios. Ahora, entonces voy a calcular acá, ¿no? El ingreso. ¿Ya? Así, mira, ve, el ingreso. El ingreso sería así. Mira la fórmula. 15, que es el precio promedio, por 200, que es el primero, por el peso, ¿no? Que sería 1 entre 3, más el precio promedio, que es 15, por 300, que es la otra cantidad, y por 2 entre 3. Así, como son dos productos, le pongo 2 acá. Mira, fíjate esta fórmula, ve. 2 porque son dos productos. 15 es el precio promedio. Y la cantidad se multiplica por 1/3 en el primer caso y por 2/3 en el segundo caso. ¿Ve? Y la respuesta me va a dar 8.000. Porque vendría a ser así, mira. Reduciendo todo, sería así. Dos productos por 15, que es el precio promedio. Y entre paréntesis viene 200 por 1/3 más 300 por 2/3. ¿Ve? Ahí está abreviado. ¿Ve? Ah, en la calculadora, ¿ve? En la calculadora. ¿Cómo sería así? 2 por 15 sería 30 por 200 por 1/3 más 300 por 2/3. Ahí está, mira. Mm. A ver, opera ahí, ¿cuánto resultaría?
Según la calculadora, ¿cuánto resulta? Primero suma el paréntesis y después multiplicas por 30. 8.000, ¿no? Ya está. 8.000. Entonces ahí está trabajando con un solo precio, ¿cierto? Ahora imagínate pues, que fueran muchos precios, ¿no? Igual sería. A eso se refiere, ¿no? La fórmula. El ingreso total sería el precio promedio por la cantidad. Ahora, el ingreso marginal es simplemente en cuánto cambia el ingreso si es que aumentas en una unidad la cantidad vendida, ¿no? Ese es el ingreso marginal, ¿no? Veamos un ejemplo. Un ejemplo. Supongamos que el ingreso uno es, supongamos, 5.000, cuando la cantidad es 100. Es el primer ingreso. Ahora, el segundo ingreso es, digamos, en 1.000, pero cuando la cantidad es, vamos a ponerle 150. ¿Cuánto sería el ingreso marginal? Dice, ¿cuál es la definición del concepto? El ingreso marginal es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento de una unidad en la cantidad vendida. Entonces, simplemente habría que hacer una pregunta. ¿En cuánto aumentó el ingreso? A ver, comparo. El ingreso antes era 5.000 y ahora es 6.000. O sea, el ingreso ha cambiado en 1.000. Pero la cantidad antes era 100 y ahora la cantidad es 150. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto cambió la cantidad? ¿No? La cantidad ha cambiado en 50. Por lo tanto, el ingreso marginal sería, en este caso, 1.000 entre 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ingreso ha cambiado en 1.000 y la cantidad cambió en 50. Entonces, divido los dos. 1.000 entre 50. A ver, ¿cuánto nos daría? 1.000 entre 50. La respuesta sería el ingreso marginal. Es la variación en el ingreso dividido entre la variación de la cantidad. Entonces, como dice Blas, tendríamos 20, ¿no? Ahí está, todos lo estamos obteniendo, ¿no? 20. Ese sería el ingreso marginal. A ver, si se entendió, veamos un ejemplo más, ¿de acuerdo? Un ejemplo más. Ya, están entendiendo. Excelente, excelente. Otro ejemplo. Otro ejemplo. El ingreso uno va a ser... A ver, ¿cuánto sería el ingreso marginal en este caso? Ingreso marginal, a ver.
20, ¿cierto? 20, correcto. Esa es la respuesta. 20. Perfecto. Ya, la respuesta correcta es 20. Así es. ¿Por qué? Porque el ingreso aumentó en 40, pero la cantidad aumentó en 2. 40 entre 2 sería 20. Correcto, está muy bien. Ahora, el ingreso promedio simplemente es dividir el ingreso entre la cantidad. En la competencia perfecta, el precio coincide con el ingreso marginal y coincide con el ingreso medio. O sea, los tres son iguales. ¿De acuerdo? Los tres son iguales. Ahora vamos a verificar, ¿ya? Los tres son iguales. Vamos a tomar nuevamente a Carlos como nuestro ejemplo, ¿no? Carlos, el que nos ha seguido a lo largo del curso. Recuerde que Carlos, ¿no? Estaba vendiendo camisas, ¿no? Camisas de vestir, pero él tenía muchos competidores, pues, ¿no? Hay un montón de personas, bueno, de talleres, de empresas que venden camisas. Aun cuando las camisas que él vendía eran especiales, ¿no? Para eventos. Sin embargo, tiene bastante competencia. Bueno, Carlos, recuerden, no puede influir sobre el precio. Y como es un pequeño taller, él tiene pocos operarios, en realidad es una microempresa,
Él hace por día entre 8 a 10 camisas. Y cada camisa lo vende a $25. Ese es su precio, digamos, ¿no? Pero noten ustedes que el precio no depende de él. El precio es fijado por el mercado. Entonces, él haciendo 8 camisas, o 9 camisas, o 10 camisas, el precio va a seguir siendo $25 por camisa. No cambia. La pregunta es, si él fabrica, si mejor dicho, si él vende 10 camisas en un día, su ingreso va a ser 250. Pero si él vende 8, ¿cuánto será su ingreso? A ver, calcúlenlo. Para 8, para 9 y para 10. ¿Cuál será su ingreso, no? Sabiendo de que coloquen las respuestas con separadas con punto y coma. Claro, sería 8 por 25, ¿no? Después 9 por 25. Nada, a ver, entonces. Ahí está, mire. Ahora, calculen ustedes el ingreso marginal. Claro, ahí está. A ver, el ingreso marginal, ¿cuánto vendría a ser?
Claro, es correcto, ¿cierto? Porque está aumentando en 25. Muy bien. Ahora, y el ingreso promedio simplemente es dividir el ingreso total entre la cantidad, ¿no? El ingreso total entre la cantidad. Y eso lógicamente también nos va a dar 25. ¿No? Por eso es que coinciden, ¿se dan cuenta o no? El ingreso marginal coincide con el ingreso promedio y coincide con el precio. Ya está, ¿no? Coincide entonces. Precio igual que el ingreso marginal, igual que el ingreso medio. Todo coincide. Ese es típico de la competencia perfecta, recuerden. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque el precio acá es fijo. El precio es el mismo, no importa la cantidad. Ve, aquí está en forma gráfica. Ahora, cuando estamos hablando de la empresa competitiva, tiene que tomar dos decisiones. Una es a corto plazo y la otra es a largo plazo. En corto plazo,
lo que le interesa acá es determinar pues si puede cubrir sus costos. En cambio, a largo plazo lo que tiene que decidir es si se retira o se mantiene en el sector, ¿no? O sea, en la industria. Ahora, en el corto plazo, tiene que decidir producir o cerrar. Y si decide producir, ¿qué cantidad debe producir? O sea, básicamente son dos alternativas, ¿no? O bien cierra o bien produce. Y si produce, ¿qué cantidad debe producir? Teniendo en cuenta, recuerden que el precio es fijo, ¿no? Es constante. En cambio, a largo plazo es simplemente si abandona el sector completamente o si cambia el tamaño de la planta. Largo plazo significa 5 años, ¿no? Por lo menos. Ahora, recordemos que Carlos puede producir un número de camisas, ¿no? A $25 cada uno. Ya, y aquí están para una cantidad un poco mayor, ¿no? De 0 hasta 13. Cuando son, por ejemplo, 10 camisas, el ingreso es 250. Cuando es 12 camisas, es 300. Cuando es 4 camisas, es 100 el ingreso. Pero también él tiene asociado unos costos. Los costos son los que involucra fabricar las camisas más los gastos administrativos. Es decir, para poder vender por día tiene que asumir ciertos gastos, ¿no? El alquiler de local, por ejemplo, ¿no? Por día, pago al administrador por día, ¿no? Etcétera. Entonces, todos esos gastos los suma juntamente con lo que involucra producir las camisas directamente, como son pues la tela, los botones, el hilo, ¿no? Etcétera. Entonces, todo ello ha sido calculado acá y ya tenemos el costo total por la producción de cada número de camisas. Entonces, ahora, la última columna sería simplemente la diferencia entre el ingreso y el costo, ¿no? Ese beneficio económico. Ingreso menos costo. Entonces, restando a los ingresos, que es la segunda columna, los egresos, obtengo el beneficio. Noten ustedes que el beneficio al principio es pérdidas, ¿no? Cuando produce hasta 3 camisas, obtiene pérdidas. Después, con 4 camisas se nivela, o sea, el beneficio es cero. ¿Por qué el beneficio es cero? Porque los ingresos y egresos son iguales. En cambio, al principio es negativo, como dice Blas, porque los ingresos son menores que los costos. Y después de 4 camisas, los beneficios comienzan a crecer, hasta que llegan a un máximo, que es cuando producen 9 camisas, ahí lo hemos marcado en rojo, ¿no? Y después va disminuyendo, hasta que nuevamente se hace cero, cuando son 12 camisas, y después de 12 camisas nuevamente es negativo, o sea, nuevamente es pérdidas. Este es típico de todas las empresas, ¿ya? Siempre pasa lo mismo. Es decir, hay un rango en el cual la diferencia es positiva y hay un máximo. Y después nuevamente vuelve a ser negativo, ahí hay pérdidas. Si lo vemos en forma gráfica, se vería así. Miren. Las 9 camisas generan el máximo beneficio, o sea, la máxima distancia entre el ingreso, que está de color azul, y el egreso, que está de color rojo. En cambio, cuando produce 4 camisas o 12 camisas, es cero, ¿no? O sea, no hay ni ganancia ni pérdida. Menos de 4 camisas significa negativo. Ahí está la zona de color rojo. Y más de 12 camisas, también negativo. Es pérdida económica. ¿Dónde hay ganancias? Entre más de 4 camisas y menos de 12 camisas. Específicamente, la ganancia más alta es cuando producen 9 camisas. Por lo tanto, se recomendaría que Carlos pues fabrique 9 camisas, si es que el precio es 25, porque a ese precio va a maximizar sus beneficios cuando produzca 9 camisas. Producir más de 9 o menos de 9 camisas le genera menos beneficio.
Y si fuera mucha cantidad o muy pequeña la cantidad de camisas, incluso sería negativo, ¿no? Con pérdidas. Entonces, la conclusión sería que Carlos fabrique 9 camisas por día a un precio de 25, porque con ello cubre sus costos y obtiene una ganancia, ¿no? Esa es la recomendación para Carlos entonces. 9 camisas. Acá vemos solamente el beneficio nada más, la gráfica del beneficio. No tenga de 4 camisas a la izquierda es negativo, pérdida. Y después de 12 camisas también es negativo, ¿no? Pérdida. La ganancia va a estar entre 4 a 12 camisas. Y si ustedes notan en el gráfico, el punto más alto es cuando se fabrica 9 camisas. Por lo tanto, la cantidad que maximiza el beneficio es 9 camisas. Es el punto más alto. Ahora vamos a llegar a la misma conclusión, pero a través del análisis marginal. ¿Ya? A las mismas respuestas, en otras palabras. Pero mediante el ingreso, el análisis marginal, o sea, el costo marginal y el ingreso marginal. Ya, empecemos entonces del principio. Para que se maximice el beneficio, el ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. ¿Ya? Esa es la conclusión principal. A ver, vamos a encontrarlo, ¿ya? Como hemos venido haciendo. Bien, nosotros sabemos que el ingreso marginal, ¿cuánto era? No, era 25, ¿se acuerdan? Era 25. Ya está. Muy bien. Entonces, colocamos acá ingreso marginal 25. Ya está. 25. Ahora, el costo total ya estaba dado, ¿no? Era un dato del problema. Ahí está el costo total. Ahora, como ya aprendimos el concepto de lo que es marginal, pregunta, ¿podrían ustedes calcular el costo marginal, el primer costo marginal nada más? A ver, ¿cuánto sería? El primer costo marginal. La cantidad va aumentando de uno en uno.
No, no, 19 nada más. ¿Por qué? ¿Por qué 19? Porque de 141 pasa a 160. Y después de 160 pasa a 183. De 183 pasa a 210. Y de 210 pasa a 245. ¿Ves? Se va incrementando, ¿no? Entonces, como el beneficio era la diferencia entre el ingreso y el costo, ahí notamos que el valor más alto del beneficio económico, que en la última columna, es 42. Pero si tú te das cuenta, 42 es cuando la cantidad de camisas es 9. Ahora, ya sabemos que cuando la cantidad de camisas es 9, el precio, o sea, el ingreso marginal, es 25. Pero el costo marginal estaría entre 23 y 27. Si tú tienes antes 23 y luego tienes 27, ¿qué valor habría en el centro? Para que 42 sea el tope. A ver, Blas, para que 42 sea el tope, ¿cuánto tendría que ser el costo marginal? No, no, no. O sea, claro, la diferencia es 4, ya. Pero, ¿qué número estaría entre 23 y 27? ¿No? Esa es la pregunta. 25, ¿cierto? Claro, 25. Ya, eso lo vemos también acá en forma gráfica, veo, observo. Ahí está, ¿ve? Ahí claramente se nota, ¿no? Note usted cómo en el gráfico el costo marginal, que está de color rojo, intersecta al ingreso marginal, ¿no? Que es la línea que está a la altura de 25. Entonces, cuando las dos líneas se cruzan, la cantidad de camisas es 9, lo cual refuerza pues la conclusión anterior, ¿no? Que el número de camisas que debe producir y vender Carlos cada día es 9.
Con 9 él está obteniendo el máximo beneficio. Si él fabrica 10 camisas, va a perder dinero. Y si fabrica 8 camisas, también va a perder. O sea, la cantidad que le garantiza que el ingreso sea máximo es 9, ¿no? Entonces, esa es la conclusión. ¿Ve? Es así como Carlos debe determinar. No, no se llama punto de equilibrio. ¿Sabes por qué? Porque ahí está maximizando el beneficio. Está obteniendo la máxima ganancia. Punto de equilibrio sería cuando cubre sus costos, no gana ni pierde. Pero en este caso le está ganando. A ver, regresemos al cuadro anterior. Él está ganando, ¿te acuerdas? 42. ¿Lo ves ahí? En la tabla. Está ganando 42. ¿Cuándo sería equilibrio? Equilibrio sería cuando el beneficio sería cero. O sea, no gana ni pierde. No gana ni pierde. Ya, entonces, ¿cómo hemos hallado el punto que maximiza el beneficio? Le hemos obtenido igualando el costo marginal con el ingreso marginal. Y con eso hemos encontrado que la cantidad de camisas que le conviene producir es 9. Con 9 está ganando dinero. Ya, pero acá tienes razón tú cuando dices cuál sería el punto de equilibrio, ¿no? A ver, regresemos un momento al anterior. Espera, está acá. Aquí lo vemos, ahí está. Ve. El 9 camisas, ¿lo ves ahí? 9 camisas sería el punto que maximiza el beneficio, ¿no? Que es 42. Pero si tú te das cuenta en el gráfico, cuando son 4 camisas, con 4 camisas, el beneficio es cero. O sea, ahí sería el punto de equilibrio. Y también cuando son 12 camisas, el beneficio sería cero. A eso le llamamos punto de equilibrio. O sea, cuando no gana ni pierde. En otras palabras, Carlos, si vende 4 camisas, no gana ni pierde nada. Pero con 9 camisas, sus ganancias van a ser mayores, más altas. Con 12 no gana ni pierde, ¿no? Y sería el punto de equilibrio. Si es que el precio fuera 25, recuerda, porque si el precio cambia, entonces habría que hacer nuevamente todos los cálculos. Estamos trabajando acá con un precio de 25. ¿De acuerdo? Un precio de 25. Ahora, ¿quién estableció 25? Lo estableció el mercado, ¿no? A través de la competencia. O sea, Carlos no tiene influencia sobre ese precio. Él tiene que aceptarlo nada más, ¿no?
Vamos a verlo acá. Ya, vamos a verlo aquí un ejemplo, ¿eh? Ya, sí se puede ver la pizarra, ¿cierto? Bien. ¿Qué dice acá? Cuando es competencia perfecta, recuerda que el precio es igual. O sea, el precio en este caso es 8. ¿Ve? Entonces acá toda la columna va a ser 8. ¿Ve? Porque es fijo. Entonces, el ingreso, para calcular el ingreso simplemente multiplico el precio, que es 8, por la cantidad. La primera cantidad es 0. Entonces, 8 por 0 no va a dar 0. Pero después, multiplicando acá 200 por 8 sería 1600. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ya tengo el ingreso. El ingreso. Ahora el costo fijo. El costo fijo es constante, por eso debe su nombre, ¿no? Fijo. Mira, ve, toda la columna es costo fijo. Ahora voy a sumar. Al costo fijo le sumo el costo variable. Eso vendría a ser el costo total. ¿Recuerdas el dato que estaba hace un momento? Ya, ahí está el costo total. Ahora, observa, mire, acá tengo el ingreso total y aquí tengo el costo total. La diferencia se llama beneficio total. Beneficio total es ingreso total menos costo total. Ya, nota que el primer valor es negativo, ¿no? Negativo. ¿Qué significa? Que aquí va a haber pérdida. Observa, pérdida. Ahora aquí, en cambio, está lo que tú estabas indicando, el punto de equilibrio, ¿no? Y aquí al final hay nuevamente pérdida. Ahora la pregunta es, ¿dónde el beneficio es máximo? ¿Dónde más grande? Si nos damos cuenta acá, debe ser entre 1600 y 1600 acá. Entre estos dos puntos. O sea, entre 600 y 700. Entre 600 a 700 debe estar el valor más alto. ¿Ya? Como es una curva, entonces va a estar en ese punto. Vamos a graficarlo para que te des cuenta. Acá tengo la cantidad y aquí tengo el beneficio. Estos dos lo vamos a graficar. ¿Ve? Ahí está, mire. Ve. Este gráfico, para que se note mejor, lo voy a colocar acá. Para que se vea mejor. Ahí está. Aquí está el beneficio. ¿Ve? ¿Se das cuenta? El beneficio. Ahora aquí nos damos cuenta, ¿no? ¿Entre qué valores, entre qué valores estaría el máximo beneficio? ¿No? Si te das cuenta, la curva acá es 1600 y acá también es 1600. Pero alcanza un valor más alto entre los dos, o sea, entre 600 y 700. Ahí estaría el punto de maximización. ¿Ve? Otra manera de verlo es así. ¿Ve? Graficamos el ingreso total. Acá lo voy a poner. ¿Ve? Este es el ingreso total.
Lo voy a cortar y lo voy a poner acá. Acá está el ingreso total. Esto lo voy a poner en la parte inferior para que se vea. Y aquí está, ¿ve? Este es el ingreso. Solamente el ingreso. Lo voy a poner un poco para que resalte. ¿Ve? Este es el ingreso. Ahora, vamos a agregar aquí al costo, ¿no? Para que se pueda ver los dos. A ver, veamos. Aquí están las cantidades y aquí tendremos el costo. Esto era lo que, ¿te acuerdas? Estabas hablando del punto de... Los puntos de equilibrio, ¿no? Ahí eran dos, ¿no? Ahí está, ¿ve? Cuando era una cantidad es 300 y la otra cantidad es 800. ¿Ve? Entre los dos. Ahora, si aquí tienes el costo, ¿dónde la distancia entre el ingreso y el costo es mayor? Es acá, ¿ve? Entre 600 y 700. ¿Ve? Esta distancia es más grande. Es lo que te dice acá. ¿Ve? Lo mismo. Entre 600 y 700. Este es el punto más alto. Otra forma de verlo, mira, otra forma de verlo. Fíjate acá. Vamos a repetir todo, solamente que ahora vamos a hablar de ingreso. Sabemos que es precio por cantidad. Precio por cantidad. El costo fijo era constante, era 800. Y el costo total era la suma del costo fijo más el costo variable. Ya. Ahora el beneficio. El beneficio era la diferencia entre el ingreso menos el costo. Por eso que al principio te acuerdas que salía negativo, ¿no? Acá salía negativo. Y al último también era negativo. Ahora, ¿dónde está el máximo? El máximo hemos dicho que está entre 600 y 700. A ver, vamos a encontrarlo. Primero, el costo marginal tiene que ser igual que el ingreso marginal, ¿recuerdas? Pero el ingreso marginal era el precio. El precio es el ingreso marginal. Ya está, 8. Ahora, el costo marginal, recuerda, era la diferencia entre el costo y la diferencia entre las cantidades. Como las cantidades van de 100 en 100, entonces el aumento del costo, por ejemplo, de 800 a 200, de 800 a 200 son 1200. Entre 100 nos daría 12 nada más. Después, de 2000 a 2300, aumenta en 300. Pero como acá aumenta en 100, entonces el costo marginal sería 3 nada más, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ve? Ya está el costo marginal. Pero el costo marginal es una variación. O sea, este 12 no está a la altura de 10, sino el 12 está entre 0 y 10. Mejor dicho, entre 0 y 100. Este 12. El 3
estaría entre 100 y 200. Entonces, para que se entienda mejor, lo voy a poner el eje X. El eje X viene a ser el promedio nada más. La suma entre 2. Mejor dicho, 12, que es el costo marginal, estaría no a la altura de 100, ni tampoco a la altura de 0. Va a estar a la altura de 50. ¿Por qué? Porque 50 está entre 0 y 100. Igual con el siguiente. Este 3 está entre 100 y 200. O sea, sería entre 150. ¿Ve? Y así sucesivamente. Este sería el eje X. Entonces, vamos a graficar, aquí para que se entienda mejor. Vamos a graficar el primero, el ingreso marginal. Ahí está. Para que se note mejor, lo voy a llevar acá. Ya sabemos nosotros que el ingreso marginal, pues, es el precio, ¿no? Y viene a ser una línea a la altura de 8. Acá está 8. Cuando es 8, el ingreso marginal, ¿no? Ahí está, se grafica. Y para que se note mejor este ingreso marginal, lo vamos a poner... espérate. Solamente al ingreso marginal nada más. Ahí está. Solamente el ingreso marginal lo vamos a resaltar más. Ahí está. Es el ingreso marginal. Ya está. Es el ingreso marginal. Es una línea, ¿no? La altura de 8. Ahora, vamos a verificar acá el costo marginal. De ahí terminamos. Primero el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama costo marginal. ¿Quiénes son los valores X? Los valores X vienen a ser este eje. El eje secundario. ¿Y quién es la altura? La altura viene a ser el costo marginal. Ahora sí, mire, ya tenemos al costo marginal. Acá se nota claramente, mire, ¿dónde está el punto óptimo? Como habíamos dicho, está entre 600 a... Bueno, acá nos falta. Vamos a agregarle. Para que vaya de 100 en 100. Acá vamos a verle de 100 en 100. Porque va de 200 en 200. Ahora sí. El eje X va de 100 en 100. Y aquí se nota claramente, ¿ve? El punto de intersección del costo marginal que está de color rojo con el ingreso marginal que está de color azul, acá está la leyenda, se intersectan entre 600 y 700. Entre 600 y 700. Esa era la conclusión, ¿no? La conclusión final. El punto de equilibrio está entre 600 y 700. Eso es lo que nos dice acá, mire, el otro gráfico. Entre 600 a 700. El punto más alto. Acá también, la distancia más alta. ¿Ve? Cualquier método te dice exactamente lo mismo. Acá está también. Entre 600 a 700. Y acá lo mismo, entre 600 a 700. Por cualquier método la respuesta es la misma. Y aquí estaba el punto de equilibrio que estabas comentando, ¿no? Bueno, acá no se ve, ese punto de equilibrio se ve aquí. ¿Dónde está? Aquí se ve el punto de equilibrio, ¿no? 800 y
300. Muy bien, ahora sí, ¿no? ¿Listo? Bien, ya les tomé nota de la asistencia, no se preocupen. Y hasta aquí nos quedamos, ¿no? No olviden, hasta el domingo pueden entregar el trabajo académico. Bien, buenas noches. Felices Pascua, feliz Navidad, ¿no? Para todos y para su familia, ¿no? Cuídense bastante. Que lo pase bonito, profesor. Buenas noches, docente. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los compañeros también. Buenas noches, docente. Muchas gracias. Una bonita Navidad, que lo pase en compañía de su familia. Feliz Navidad, compañeros. Bien, gracias a todos. Gracias. Nos vemos.